La parábola de la viuda y el juez injusto. Y quiero hacer una observación respecto al, ¿cómo se llama? A las parábolas, porque la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita de ninguna imaginación humana o de ninguna lógica humana. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Pero aún interpretándolo con la misma Biblia, cada parábola puede tener 50, 60 vertientes o posibles significados, y eso es lo maravilloso y esa es la riqueza que hay. Así que si alguien repite alguna Claro. eh, parábola, pues no le hace, porque vamos a ser pues bendecidos desde el punto de vista bíblico, obviamente, ¿no? O sea, cómo lo relaciono yo con la Biblia? Y esta parábola particularmente es una de las más importantes que hay. Todas lo son, pero en cuanto a lo que es la oración, es muy importante porque todos sabemos que la oración es lo más importante en la vida cristiana. Les exhorto ante todo, dice el Espíritu Santo, a que oren. Sin embargo, lo que menos hace la iglesia y lo que menos hacemos los cristianos o a lo que menos tiempo le dedicamos es a la oración. Hay por lo menos tres razones por las cuales la oración es tan atacada. La primera es el diablo. El diablo no quiere que oremos. Alguien escribió que el diablo se burla de nuestros proyectos y actividades, pero tiembla cuando nos ponemos de rodillas y oramos. La segunda razón es porque nuestra carne por naturaleza se resiste. A la carne no le gusta que oremos. Y la tercera es por las filosofías humanas, por las ideologías. Hay 6 preguntas que atormentan a la mayoría de los cristianos y los desalientan para ya no orar y usan a veces esa lógica. ¿Por qué si pedimos una cosa no la recibimos? O recibimos lo que no pedimos o recibimos lo contrario, que me aumenten el sueldo en el empleo y te corren, ¿no? Dos, ¿por qué le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades si Él ya sabe lo que necesito? ¿Por qué no simplemente me lo da y ya, ¿no? Otros es, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? O sea, Dios ya sabe todo, pues, ¿para qué oro? Otra, ¿vale la pena orar si el futuro ya está determinado? Ya lo que va a pasar, hagas lo que hagas. Y eso muchos dicen, ¿para qué oro si al final de cuentas Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿no? Quinta, ¿por qué debemos pedir y pedir y seguir pidiendo hasta recibir la respuesta si Dios ya nos oyó? O sea, ¿por qué debo pedir lo mismo todos los días? Y la sexta, ¿por qué esforzarnos? Orar cuesta mucho. ¿Que no estamos bajo la gracia? ¿Por qué esforzarnos si no estamos bajo la ley? Todo esto se responde en esta preciosa parábola. Y es una parábola única en su género. Yo les aconsejo que aun cuando ya tengan idea de lo que van a dar, procuren leer todos los comentarios bíblicos posibles sobre esa misma parábola. Les va a dar muchísima luz, les va a enriquecer. Y una de las cosas que yo leí en un comentario bíblico es que esta parábola es única en su género, porque es la única que Jesús explica antes y después. Es la única que se presenta de manera inversa, es decir, cada símbolo debe ser interpretado y entendido en el contraste opuesto. O sea, si en la parábola habla de luz, lo tenemos que interpretar como oscuridad, ¿no? Alto o bajo, es lo opuesto. Y es la única en la que Jesús hace preguntas acerca de la parábola. Entonces vamos a leer el versículo 1 para demostrar esto que los eruditos dicen. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Habla aquí de una necesidad. Eh, em, es algo que no se puede aplazar, no es alternativo, no es una
buena sugerencia, es una necesidad. Y luego dice orar siempre. Es algo que la Biblia enfatiza por todos lados, orad sin cesar, orando en todo tiempo, orando siempre con toda oración. Y luego añade y no desmayar. ¿Por qué? Porque pues por naturaleza nos desanimamos cuando no vemos las respuestas a lo que estamos orando, ¿no? Entonces, él explica y él establece esto antes de que la cuente. La parábola completa está en Lucas 18, del 2 al 8, y nos la va a leer Blanquis y la voy a poner en la pantalla. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad, perdón, es que ya me la quitó. Ah, la vas a compartir. Acá. Ahí está. Alarga mejor este. Ok. No, ahí está. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual veía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, vamos a ver aquí, a tratar de ver en 20 minutos cada palabra. Acuérdense que se tiene que interpretar en sentido inverso. Empieza diciendo había. Si dice había, entonces lo contrario es que hay, ¿no? Porque había habla del tiempo, de algo que es temporal. Hubo una vez, érase una vez. Y entonces aquí nos habla respecto a la oración que no depende del tiempo, sino que siempre está presente. Em, Aquí está había, ¿no? Había. Luego, la siguiente palabra dice en una ciudad. Cuando dice una ciudad, pues si lo invertimos, pues implica todas las ciudades, todos los pueblos, todos los lugares, porque la oración trasciende el tiempo y trasciende el lugar. Luego nos dice un juez, un juez. Aquí el opuesto del juez, pues es el acusado, ¿no? Si estamos buscando el contraste opuesto, pues el juez está frente a un acusado. Aquí Dios se nos está presentando como el acusado, se está poniendo en nuestro lugar, se está colocando como alguien que está tomando nuestra culpa, está asumiendo el castigo o lo que implica estar ante un juez. Luego dice que este juez no temía a Dios. El inverso de esto nos habla del carácter de Dios, que Dios respeta al hombre. Si este juez no le importaba a Dios, pues aquí nos está hablando en el sentido inverso, que el carácter de Dios es bondadoso, es compasivo.
Alguien que no teme a Dios es un impío, es un necio, es un malvado. Lo contrario de impío es santo, lo contrario de necio es sabio, lo contrario de malvado es bondadoso. Todo eso tiene que ver con la oración, porque ya dijo Jesús que la parábola se trata de la necesidad de orar siempre. Entonces, en la oración, Dios contesta con base a su carácter, que es sabio, que es piadoso, que es bondadoso. Luego aquí dice que este juez no respetaba a hombre. El contraste de esto es que si el juez no respetaba a hombre, el contraste es que Dios tiene un alto valor por el hombre. Nosotros somos esa, ese tesoro escondido, esa perla preciosa, por lo cual Él derramó hasta la última gota de sangre. Nosotros tenemos un valor incalculable delante de Él. Nos valora tanto que nos ha hecho copartícipes de Él, que respeta eh, eh, nuestras decisiones, nuestra voluntad, aun cuando no esté de acuerdo y nos sigue impulsando. Dios nunca nos va a obligar a nada, nos va a orillar y nos va a arrinconar hasta que no tengamos ninguna otra alternativa, pero al final de cuentas tenemos que ejercitar nuestra voluntad porque Dios es un caballero, nos respeta y nos valora mucho. Luego dice que había también, otra vez estamos hablando aquí del tiempo, en aquella ciudad, estamos retomando lo que ya habíamos visto y entonces menciona una viuda. La viuda, si el juez representa a Dios, pues la viuda está representada por nosotros. ¿Qué era una viuda en ese tiempo? Pues la persona más desamparada, la persona más indefensa, la persona más desventurada. No había nada más desventurado que ser una viuda porque o se buscaba con quién casarse, o mendigaba o se prostituía, porque quedaban en total indefensión si no estaban con un hombre. ¿Cuál es el contraste de esto? Que tú y yo, los hijos de Dios, somos los más bienaventurados, los más afortunados, los más protegidos, los más bendecidos, pues, de todo lo que hay en esta tierra. Luego dice aquí que esta viuda venía a él, dice la cual venía a él. Y esto nos muestra que efectivamente el contraste es increíble porque en el Evangelio nosotros no vinimos a Dios, a Cristo. Dios vino a nosotros, Dios nos buscó. De hecho, la inmensa diferencia que hay entre religión y cristianismo es que la religión es el hombre tratando de encontrar a Dios y el cristianismo es Dios buscando y rescatando al hombre. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en la cuestión de la oración, no se trata tanto de que yo esté viendo a ver a dónde está Dios y a ver si lo encuentro desocupado. No, es Dios visitándome a mí, es Dios surgiéndome a mí, es Dios moviéndome a mí para que yo ore. Luego, aquí dice que esta viuda venía a él diciendo, esto implica el contraste, es que si ella venía con palabras, el contraste es que es sin palabras. A veces pensamos que orar es únicamente hablar y hablar y hablar, pero Dios conoce los pensamientos de nuestra mente, las intenciones de nuestro corazón. Ni siquiera está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe. Orar va mucho más allá de la habilidad de poder hablar, porque hay muchos que están mudos o están impedidos, pero la oración trasciende las palabras. Luego nos dice aquí que la petición de la
viuda era, hazme justicia de mi adversario. En el Evangelio, Dios ya nos hizo justicia. Dios ya derrotó a Satanás. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por el divino poder de Dios mediante las promesas, mediante Jesucristo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ya no le tenemos que pedir a Dios que nos dé amor porque ya nos lo dio. Ya no tenemos que pedirle que nos dé paz porque ya nos lo dio. Ya no tenemos que pedirle que nos dé el Espíritu Santo porque ya nos lo dio. Todo lo que necesitamos y llegásemos a necesitar, Dios ya nos lo dio. Ya no nos tiene que hacer justicia de ningún adversario porque ya derrotó a Satanás, lo exhibió, destruyó al que tenía el imperio de la muerte y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Luego dice que este juez, aquí dice, y él no quiso. Y él no quiso. ¿Cuál es el opuesto a no querer? Pues querer. Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Dios está más emocionado e interesado en bendecirte y en darte todo lo que ya Jesús ganó en la cruz, que tú y yo en pedírselo. Pero necesitamos pedírselo porque Dios lo estableció así. Dios estableció esa regla. Yo le entregué la voluntad, el reino de la tierra a la voluntad del hombre. El hombre la perdió por la desobediencia y se la entregó a Satanás. Cuando Cristo vino, Satanás vino y le dijo, los reinos del mundo son míos, a quien quiero se los doy, porque había tomado la autoridad sobre la tierra, pero Jesucristo lo venció en la cruz y ahora esa autoridad nos la ha dado a nosotros y por eso Dios necesita que le pidamos. Y a veces por no orar no tenemos lo que necesitamos, pero de pronto funciona algo así, pues, ¿no? Dios ve que, pues, Blanquita necesita una casa porque no tiene casa y está, pues, renta aquí, renta allá y está pasando. Y Dios ya tiene una casa que desde la cruz ya se la dio. Entonces, Blanquita no va a tener esa casa hasta que no se la pide. Entonces el Espíritu Santo que vive en ella va a empezar a convencerla. Pide una casa, pide una casa, pide una casa, pide, mira, ya. Entonces de pronto puede ser que ella se sienta culpable, se sienta que no es digna y no, ¿cómo? Pues si yo no merezco nada, soy un gusano. Pero el Espíritu Santo empieza a darle por una prédica, por otra, para que de pronto ella despierte y diga, pues sí es cierto, pues le voy a pedir a Dios una casa. Y entonces se lo pide. Pero no es que si le pides algo a Dios, Dios dice, ah, caray, no sabía que necesitaba eso. Dios ya sabe lo que necesitamos. Pero necesitamos pedírselo porque Él quiere dárnoslo. Pero si no se lo pedimos, no nos lo va a dar. Entonces, Él es el que toma muchas veces la iniciativa. Luego dice que Él no quiso por algún tiempo. Y el contraste de por algún tiempo, pues es que siempre, Dios quiere siempre, Dios siempre está dispuesto, a Dios no le molesta en ningún momento, Dios siempre está disponible para nosotros. Luego dice, pero después de esto, Dios no hace las cosas después, Dios ya las hizo. Dios no esperó a que pecáramos para perdonarnos. Dios nos perdonó antes de que pecáramos. Es más, Dios ya sabía que íbamos a pecar y pasó todo el futuro y todos los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones, fueron cargados en Jesús en la cruz. Por eso es que nuestros pecados futuros ya fueron perdonados, porque se nos perdonó cuando ni siquiera habíamos nacido. Porque antes de nosotros necesitar algo, Dios ya lo tiene provisto. Luego dice, dijo, o sea, algo que pues mencionó una vez, pero Dios no es algo que dice una vez, Dios está continuamente hablándonos y hablándonos y hablándonos e insistiéndonos. Luego dice, dentro de sí, tenía vergüenza que lo oyeran.
Pero Dios no, Dios proclama los cuatro vientos, Dios nos presume, Dios nos pone como la joya más grande, porque cuando un pecador se arrepiente, el cielo se estremece y hay gozo delante de los ángeles y Dios está emocionado porque y le muestra todo, miren, se acaba de arrepentir, ese es mi hijo. Luego, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, aquí estamos viendo que el juez está reafirmando su impiedad y su desprecio por el hombre, pues Dios reafirma su santidad y su respeto, su amor por el hombre. Sin embargo, sin embargo, esta palabra es bastante fuerte porque es como, pues diciendo, pues ya no me queda otra alternativa, ya, no me queda de otra. A Dios le quedan miles. Dios tiene miles de opciones. Dios tendría 1 millón de razones para enviarnos al infierno y aplastarnos y decir, ya no te voy a dar nada, no me... Pero a pesar de todo eso, Dios tiene millones también em, de posibilidades. Si pueden apagar el micrófono, alguien que lo tiene por ahí, o si me apoya César, o sea, Dios tiene millones de razones para bendecirnos también. Eh, eh, Dios es tan increíble que dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea, Dios nos ama tanto que hasta conoce el número de los cabellos que tenemos cada uno en nuestras cabezas. Luego dice, porque esta viuda me es molesta. Esa es la siguiente frase. ¿Cuál es el opuesto? Pues nosotros le somos un deleite. A Dios le gusta que hablemos con Él, a Dios le agrada que oremos. Él nos quiere oír, nunca le vamos a ser molestos a Dios. Luego dice, le haré justicia. Otra vez, la misma premisa de hace un rato. Dios ya nos hizo justicia, Dios ya nos perdonó, Dios ya nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Casi, bueno, no casi, siempre que habla sobre la bendición de Dios en el Nuevo Testamento, Dios habla en tiempo pasado. Él ya nos sanó, ya nos bendijo, ya nos llenó, ya nos dio, ya nos proveyó. ¿Por qué no lo tenemos? Que no oramos, porque es a través de la oración que accedemos a todos esos tesoros que ya nos fueron dados. Luego dice, no sea que viniendo de continuo. O sea, aquí él está preocupado que siga viniendo, ¿no? ¿Cuál es el opuesto de eso? Pues Dios quiere que vengas a él todo el día. O sea, por eso es que Dios es tan exagerado. Oren sin cesar, oren en todo tiempo, oren siempre, oren, ante todo, oren, porque a Dios le agrada, a Dios le gusta, Dios se deleita en escucharnos, aun cuando ya sabe todo lo que le vamos a hablar, porque es nuestro Padre. Y luego dice, me agote la paciencia. O sea, este juez estaba preocupado de que su paciencia se fuera a agotar. ¿Qué es lo opuesto a esto? Si alguien te produce ganas de estallar, pues lo opuesto a esto es cuando alguien te sublima, ¿no? Como cuando se tiene a un bebé, no sé si te acuerdas, cuando a tu bebé y lo veías y no te cansabas y no te molestaba y cualquier gesto estabas allí, su llanto te parecía música, su popó te parecía algo precioso cuando es horrible, pero es de tu bebé, o sea, esto, el opuesto a me agote la paciencia cuando examinas esto es como cuando dos tórtolos están enamorados y se están viendo y no se cansan y hablan por teléfono horas y no cuelgues, no, cuelga tú, no, ándale, no, no cuelgues, no, pues mejor quédate así, hasta duermen con el teléfono allí, ¿por qué? Porque no se cansan, porque quieren deleitarse el uno al otro. Y luego dice, aquí es donde la parábola acaba. Y dijo el Señor, dice, oigan lo que dijo el juez injusto. Dice,
oigan lo que dijo el juez injusto. Si traducimos al inverso lo que dijo el juez injusto, miren, sonaría así. Sonaría así. Se los voy a leer, lo tengo escrito para ser más preciso. ¿Sí? Sí, porque Jesús está refiriendo aquí, oigan lo que dijo el juez injusto. Entonces, es importante escuchar lo que dijo el juez injusto. Y espero que sea Dios hablando a tu corazón. Traduciendo, invirtiendo lo que el juez injusto dijo, Dios te dice, recibe esta palabra. Yo, Dios, soy santo y te amo profundamente y te respeto. Y aun cuando tengo muchas razones para desecharte, no te desecharé porque me deleito en ti, porque te amo y te anhelo tan profundamente que tu compañía me deleita. Por eso te hice justicia en la cruz y te bendije con toda bendición espiritual y terrenal en mi Hijo Jesucristo, para que de esa bendición sigas constantemente hablando conmigo en oración, porque tengo bendiciones y riquezas inagotables para ti. Y acaba con una pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Cristo está asumiendo que vamos a orar todo el tiempo, día y noche. ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Y la combinación de palabras acá es muy interesante. En los comentarios bíblicos, los que han estudiado el griego y todo, hablan de que la composición de les hará justicia literalmente quiere decir hará efectiva la justicia que ya ganó. Esto es, lo que necesitas ya te lo dio. Entonces, cuando oras, Dios simplemente hace que tú y yo tengamos acceso, que tú y yo podamos poseer aquello que ya nos fue dado como una herencia, porque habla aquí de la palabra justicia en términos legales como de una herencia. Y termina con una pregunta el Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, y conecta la segunda venida de Cristo con la oración y con la fe. Porque una demostración de fe es orar. Y al orar tú estás declarando, creo en la segunda venida de Cristo, porque sé que hay un plan y Dios tiene un propósito. Y espero que esto y lo que ahorita pues Blanquita les va a compartir, eh, eh, pues les anime a orar más este año. No a orar 5, ni 10, ni 15, ni una, ni 2, ni 3 horas. Porque a veces decimos, no, ahora 15 minutos, oye, pero espérame tantito, no, no, no. ¿Cuánto horas diario? Pues si ya oras 1 hora, auméntale 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Aumenta, aumenta. Y procura estar consciente todo el día de la presencia de Dios para que estés en comunión con Él todo el día. Bueno, él hizo la enseñanza, ahora yo les voy a hacer la práctica. Recuerdo que cuando empezó el COVID, mi cuñado había enfermado y cayó del COVID muy grave. Y orábamos, y yo pedía oración, y mis hermanas y todos pedíamos oración. Y yo le decía a Dios, sánalo, y cada vez era peor, al grado de que ya toda su familia, sus hijos se despidieron de él. Y cuando me dijeron esto, yo dije, no es posible que esto esté pasando. Al menos que de mí quede hasta las últimas fuerzas de la oración, voy a hacer todo lo posible para que Dios haga un milagro. Todavía hay esperanza, yo decía. Y ese día, esa tarde, recuerdo que le llamo a mis hermanas y Dios a mí Blanca, y me ha funcionado y me encanta, y desde ahí no lo dejo. Cada vez que tengo una necesidad, les voy a contar dos testimonios y van a ser muy rápidos. El primero
fue que, bueno, cuando mi hermana, Tres. bueno, Tu tres, cuñada, tres. con el de mi cuñado, pero estoy haciendo referencia a cómo nació esto y cómo Dios me habló a mi corazón, porque Dios habla. Cuando tienes un tiempo de oración, Dios te habla, te hace, te mueve a la manera que Él quiere y como Él quiere. Entonces, Dios me dijo en mi corazón, me vino parábola y me dijo, el juez injusto dijo, me tiene, o sea, harto, ya estoy cansado, casi, casi, ¿no? Y yo dije, eso es lo que tú quieres, que te canse, que te canse. Y dije, cada media hora, puse mi reloj, cada media hora, día y noche. Y empecé, Señor, te pido por mi cuñado, sánalo. Era todo. Hacía mis cosas, a la media hora sonaba mi alarma. Señor, sana a mi cuñado, por favor, te lo pido. Convoqué a todas mis hermanas y les dije, oren, porque Dios dice que oremos o sea, sin cesar, estar todo el tiempo orando, pidiéndole a Él. Miren, escúchenme, en menos de 4 o 5 horas despertó Él. Se paró, se bañó y Dios lo sanó. Segundo testimonio, hace poco, porque les podría decir muchos, pero este me impactó mucho. Una amiga de Araceli, Paola, una amiga muy querida. Ella tuvo años atrás cáncer del mama y le cortaron, tengo entendido, uno, porque le había hecho metástasis. Oramos, sí, oramos, pero no era muy allegada a mí, sí la conocía. Y orábamos como pues una petición y Dios la sanó. Pasan años, que te estoy hablando que es 7 años, y me entero que hace poco, y esto te estoy hablando hace 3 meses, le llamé y le dije, Pau, ¿qué pasó? Me dicen que tienes cáncer. Me dijo, sí, ya no aguanto. Dios me había sanado. ¿Por qué me regresó esto? Me dijo, tengo cáncer en los huesos y se hizo metástasis. Le dije, ¿qué? Sí, me dijo, ya por el médico, por el estudio, tengo metástasis. Ella tiene un niño pequeño y una niña grande. Le dije, vamos a orar, es lo único que yo te puedo dar y es lo mejor que yo te puedo dar. Vamos a orar. Y oramos, pero iba peor, ella se sentía peor y se sentía, le dije, ¿sabes qué? Ahora vamos a empezar desde cero. Vas a leer diario 1 hora todos los evangelios, ¿ok? Vamos a leer, la tenía yo al tanto, a las 6, ¿ya estás lista? Sí, ya leíste, sí, en la noche, ya leíste y estaba con ella, pero no me acordaba de esto. Y le dije, ¿sabes qué, Pau? Le llamé por teléfono. Vamos a orar. Te voy a enseñar lo que Dios me reveló a mí. ¿Tienes tu reloj ahí, tu teléfono? Sí. Ok. Quiero que me pongas alarmas de 6 de la mañana a 9 de la noche. ¿Ok? Sí, ya las puso. Ok. Cada vez que te suene, porque tienes trabajo, porque ella estudió la abogada y ella lo único que quería es ayudar a los presos porque fue esposa de un interno y el interno la dejó. Entonces ella me dijo, ok, segundo análisis y dicho, tienes metástasis, prepara tu casa que vas a morir. O sea, ya no hay remedio, está regado por todos lados. Y escuchen, empezamos, le dije, te voy a demostrar el poder de Jesucristo. Y empezamos cada hora, yo también con ella. Y estaba, Señor, lo único que vamos a decir, sáname del cáncer en los huesos y quita toda metástasis, así solamente, ¿ok? Y sigues trabajando, sigues haciendo tus cosas, cada hora, cada hora. Una semana bastó, una semana. Y me llama por teléfono. Me Llorando. dijo, ya Dios hizo el milagro. Tercer análisis le mandaron a hacer. Y el doctor, el otro dijo, pero muchacha, tú no tienes nada. No tienes de dónde sacaron. Y estaban los estudios. Pues no tienes nada. Y ella fue sana en menos de una semana. Dios quiere que nosotros seamos como esa viuda, constante, constante. Y yo tengo mis peticiones en mi celular y me suena y yo estoy, Señor, cada una, yo tengo mis peticiones. Y Dios me acaba de dar una.
y me la dio. Estaba orando para que mi hijo, si era su voluntad, se fuera a Estados Unidos con su equipo, con sus jefes de trabajo. Ya en junio se lo llevan. Ese es el Cristo que tenemos. Es el Dios maravilloso de estar orando y orando. Y les voy a platicar hace poco. Yo me sentí hace poco triste, me sentí mal porque me habían defraudado alguien, me habían dejado ahora sí como dirían el changarro. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer sola? Ahora, ¿qué voy a hacer? Es demasiado trabajo. Vamos a estar con esto, Beto y yo. Y yo le clamaba a Dios. Yo le decía, pues, o sea, no se me hizo justo, se me hizo muy injusto a mí el que haya pasado esto. Creo que hubiera sido más correcto primero hablar conmigo. No sé, yo le decía a Dios y le decía y le decía y seguía orando cada hora. Y Dios me habló y me dijo, así bien clarito me dijo, porque yo quiero bendecir tu casa, porque yo hice esto, porque tú estás en mi pensamiento. Y me dijo, David, así me dijo clarito, David desechó, me dijo, desechó el arca. Así me habló. Del arca yo no me acordaba de esta historia. Y me dijo, él desechó el arca. Y fue por miedo, porque la mandó con la familia Obededón. de Obededón, que ni siquiera eran levitas. Y yo no me acordaba. Ni siquiera eran levitas. ¿Quiénes eran los únicos que podían tener esa arca? Los levitas, porque todos se chamuscaban, se morían, tantitos se tropezaban y morían. Y ahí me dijo, y la casa de Obededón fue bendecida. Así quiero bendecir tu casa, porque David lo rechazó. A ti te quiero bendecir. Híjole, cuando me dijo esto, miren, estoy tan contenta porque la tristeza se me quitó el por qué, las preguntas, y ahora el hecho de estar orando cada hora es impresionante. Yo le dije a Alberto esto, que a mí yo quería contarles esto y muchos más testimonios pudiera contarles de divorcios que se levantaron pero así, de inmediato. ¿Tienes un problema? Empieza a orar. Empieza a orar dependiendo de tu problema. Yo a veces la pongo a media hora. Yo a veces lo pongo a una hora, pero no paro de estar orando y diciéndole a Dios, ten misericordia, como lo hice con mi amiga Pau, y ella fue sana y ella está sana completamente. Entonces, la historia, la parábola del juez injusto, yo le digo, Alberto, es mi favorita, porque me encanta molestar a Dios, no saben, me fascina. Cuando tengo una necesidad, no paro y no paro y no paro hasta que yo vea la respuesta de mi Dios. Y tengo tantas peticiones que de verdad quisiera decirles, miren esto, el otro, todas. Y todas, de una u otra manera, Dios me ha contestado y nos ha contestado. Cuando le digo a Alberto, vamos a orar juntos por esto, y cada hora lo pongo, vamos, ándale, ponte a orar, y ándale, vamos, y los dos juntos, de verdad que tiene poder y es impresionante, porque la oración es el arma más poderosa que podamos tener. Si estamos escasos, si estamos tristes, si estamos desolados, si estamos que no tenemos rumbo, como yo me sentía hace poco, no sabía para dónde jalar, no sabía si iba para acá o para allá, mi mundo se cerró y Dios me dijo, no, yo quiero tu casa, bendecir tu casa, así como Obededón, que David la rechazó, a ti te quiero bendecir. Y termino con esto. Me dijo, porque si no, no se cumpliría lo que yo ya te había dicho a ti. Yo me vi en un lugar, era cálido, el clima era muy cálido, era así como clima de playa, porque eran palmeras, se movían mucho, se meneaban la una a la otra las palmeras, y sonó un teléfono, era negro el teléfono, sonó como antiguo, y yo contesté, y lo único que me dijo, vayan a tal cárcel, porque dos presos van a salir libres.
Y yo le dije a Alberto, vamos, yo me acuerdo que me preparé y cuando íbamos, entramos a esa cárcel, pero ahí estaban todos los medios de comunicación, porque estos dos presos iban a salir. No supe quiénes eran, pero eran dos presos, pero yo iba con una autoridad y Alberto y yo, que esta persona que nos había hablado, nos había depositado toda la autoridad que cuando decíamos este preso salía, salía. Y cuando yo llegamos ahí, estaban helicópteros volando, volando, estaba la prensa, estaba la marina, todo el mundo estaba ahí. Hagan de cuenta, no sé si alguna vez han visto una película donde en todo el mundo, según se está todo el fin del mundo y en Japón y en todos lados está la misma noticia. Hagan de cuenta que así estaba en todo el mundo, los ojos estaban puestos en nosotros. Todo el mundo estaba. Y en ese En los momento, presos que iban a cuando salir. llegamos, recuerdo que yo llevaba el pasaporte de libertad y yo le decía, aquí está el pasaporte de los dos, vengo por ellos dos, venimos. Y en eso dijeron, no, ¿cómo es posible? Se metieron, recuerdo que era un edificio que no tenía más que unos anaqueles, lo recuerdo largo, 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 y adentro tenían ellos que no, a pesar de que ellos estaban en contra, ya estaba decidido que estos dos presos iban a salir. Y salieron y nos entregaron el pasaporte de libertad. Era un pasaporte que yo levantaba y les hacía así a las cámaras. Miren lo que Cristo hizo. Este es el Dios que tenemos. Y me acuerdo que los cuatro, estaban dos, eran uno medio delgado, alto, y el otro era más bajito, medio gordito. Pero eran dos presos que era imposible que salieran. Y me dijo eso, porque si no pasa esto, no van a poder tener la autoridad que yo les he dado. La autoridad no proviene de que nosotros digamos, tengo autoridad y muévete de acá y tú jálate para acá y tú te vas acá. No, la autoridad proviene a través de la oración y la lectura de la Biblia. La autoridad no nace, la autoridad se va haciendo a través del tiempo. ¿Qué autoridad quieres en el lugar que Dios te levantó? ¿Qué autoridad quieres? Que cuando vayas, lo que yo nunca he sabido qué es lo que significa este sueño, pero fue algo tan real que todavía lo recuerdo y fue real. Créanme lo que como si alguien me hubiera transportado en ese tiempo. Lo que yo puedo imaginarme es que somos todos representados, que si vamos a decir a este preso va a salir, con la oración va a salir. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? El boletín, el boom. Y no vamos a parar de los que estamos en el equipo, bellísimas personas, de verdad que lo único que me llaman y me dicen, estamos contigo, seguimos adelante y no vamos a parar, como dijimos, que hasta los planetas. Dije, gracias Señor, porque Dios quiere que tengamos la autoridad de sacar a los presos que están dentro de la cárcel. Por eso nos está incitando a orar. Oremos día y noche, sin cesar, que es lo más maravilloso que nos puede pasar. En esa soledad, en esa no soledad, en ese silencio, donde nadie está, es tan hermoso escuchar solamente el susurro de Dios en tu corazón, diciendo que Él está ahí con nosotros. Entonces, yo les animo, levántense y si lo están haciendo, síganlo haciendo. No se desanimen, porque Dios tiene todo bajo control. Y yo les animo, y lo último que pudimos ver con Rosy, su nieta, estaba mal y estaba mal y me cansé y le llamé y le dije, ¿sabes qué? Pon tu reloj. Vamos cada hora, vamos a orar por Miranda. Vamos a orar. Y ella es testigo. Y oramos y cada vez iba mejor, iba mejor, iba mejor y la niña sanó. Dios es grande y maravilloso, que así como ese juez, Él ya nos dio todas las cosas a través de la oración. Y qué mejor que nosotros transmitamos ese Dios en nosotros, que la gente diga, ustedes son cristianos, porque la oración nos hace revelar a Jesucristo en nuestros corazones y en nuestro ser.
Personas llegarán a nosotros y nos dirán, lo difícil será fácil para él, lo escandaloso será ligero para él. Y Cristo quiere que nosotros saquemos a esos presos, porque de ellos y con ellos vamos a ganar el mundo para Cristo. De ahí proviene, de las cárceles, de esos hombres y mujeres que están en la quiebra, que nadie dio un solo peso por ellos, pero Cristo apostó por ellos y Él quiere que sigamos. Entonces, yo les animo y termino con esto. No dejen de meterse al boom. No dejen de hacerlo. Ya en febrero ya va a ser todo boom. Ya no va a haber peticiones generales, ya no va a haber peticiones nuestras. Va a ser puras cárceles de todo el mundo. Como estamos metiendo, ya gracias a Dios y ayúdennos a Y se orar, por van a favor. poner, todas las peticiones ya se van a canalizar en el, ¿cómo se llama? En el boletín, y se va a estar enviando diario y se va a estar dando pues seguimiento, porque queremos pues llegar a otros países, y si vamos a estar animando Rey nos va a hacer pues contacto como con 15 pastores de todos los países de Centroamérica y de otras partes. Él pues conoce hasta en África, para que yo hable con ellos. Le digo, oye, mira, hay esto, mira, ¿por qué no animas a tu iglesia a que entren? Estamos orando por su país. Entonces, es muchísimo, demasiado trabajo incluir peticiones de otras personas de otro mundo, o sea, de otros lados. Entonces, pues decidimos que nada más van a haber países, para que alguien que entre, pues ore por los países y ya, ¿no? Porque pues queremos que se extienda. En México va a haber el boletín para México, para orar por las peticiones de los pues misioneros y todas las específicas. Los estados, obvio, eso vamos a seguir orando por cada estado, y estamos pues expandiéndonos y queremos crecer más. Entonces, métanse al boom. Aunque sea el tiempo, son 24 horas, a la hora que tú quieras, aunque sea media hora, 15 minutos, 20 minutos. Ya vamos a abrir otra plataforma más, la vamos a contratar, que va a ser en inglés. Ya lo vamos a empezar a meter, nada más estamos acumulando más boletines en inglés, para que en cuanto empiece, ya van a haber dos plataformas, la que es en español y en inglés. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado que a través del inglés es el inglés a nivel mundial, el idioma que más se habla. Y muchos han entrado de todo el mundo, y vamos a expandir la página para que se abra por todo el mundo y que conozcan y oren, porque gracias a Dios, de verdad que es un orgullo por nuestro Señor Jesucristo, que nosotros los mexicanos, nosotros chicos, tenemos un boletín de oración de 24 horas. De 24 horas. Qué impresionante. Esto es una bomba. Entonces, les animo, por favor, métanse a la hora que ustedes puedan, en el momento que ustedes puedan, no dejen de hacerlo, aunque sea una hora. Oren, no lo sé, pero apóyennos, porque realmente lo estamos haciendo para ustedes, ¿no? Para cada uno de los estados les estamos haciendo ahora sí que el día más fácil, ¿no? Ya nosotros estamos checando y haciendo, y ustedes solamente a orar. Órale, Y eso es bueno, todo. ese día que ella soñó eso de lo de los pasaportes y que sacábamos a dos presos, esa misma noche yo tuve un sueño. Yo casi nunca sueño. Bueno, sí sueño, pero cuando ya abro los ojos ya no me acuerdo, y a veces me acuesto otra vez porque quiero recordar, pero no, o sea, se me olvida. Pero pues fue muy real, fue muy, pues vivido la misma noche, porque ella me cuenta, le digo, ¿sabes qué? Y yo también esto, ¿no? Y fue pues curioso, porque yo estaba en una cárcel. Yo sabía que estaba en esa cárcel, era así como edificios de 3 pisos, de pues puro cemento, y había como niebla.
pero yo sabía que yo estaba ahí porque yo iba a sacarlos a todos, ¿no? A todos. Entonces yo entré y yo iba a ir a abrir cada una de las celdas y a irles pidiendo, mira, apóyame en abrir, porque eran pues celdas que se abrían desde fuera. Pero de pronto dije, bueno, antes de yo ir por ellos, pues tengo que ver dónde, bueno, por dónde salgo, ¿no? Entonces, pues bajé unas escaleras y pues bajé y de pronto estaba yo en el tercer piso y otra vez pues bajé, me metía y como que estaba yo como en un laberinto y no encontraba yo por dónde salir y estaba desesperado y me hinqué y oré y le dije, Padre, ¿dónde está la salida? Y de pronto entre la niebla, porque eso había así pues mucha niebla, no habían guardias, no había nadie. Se dibujó un nombre, así pues con la niebla. Y yo lo que vi fue Evil Merodac, pero me confundió el evil, porque evil Es, en inglés quiere decir malo, ¿no? Evil, ¿no? Evil es malo, ¿no? Y yo vi eso y oí una voz que me dijo, tú quédate allí y ora, porque él es el que los va a sacar. Entonces desperté y yo dije, no, ese no fue Dios. ¿Cómo que el mal va a sacar a los presos, no? Y si lloro, entonces como que me quedé pues turbado, ya no pude pues dormir, eran como las 2, ya esperé que dieran las 3 y ya me bajé y de pronto tomo mi plan para leer y me toca pues leer los últimos capítulos de Segundo de Reyes y llego a Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 27, dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes que Evil Merodac, aquí está, o sea, yo lo había, o sea, pues Merodac como que no se me daba, pero Evil yo lo había pues tomado como evil, como malo, ¿no? Pero aquí dice Evil. Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo, todos los días de su vida. Yo me puse a llorar en esa hora y le dije, ya entendí. No se trata de que yo me esfuerce o de que yo haga algo para que ellos salgan. Tú vas a levantar una autoridad, así como levantaste este rey que los va a sacar. Y todo se resume yo cuando pues ella me cuenta eso, digo, bueno, pues alguien, esto es simbólico. Los sueños siempre tienen un significado espiritual, simbólico, a menos que sea un sueño profético de alguna cosa que puede pues pasar realmente, pero yo veo que es de nuestras oraciones que depende no solamente la libertad espiritual, sino también la libertad física de aquellos a quienes Dios nos ha llamado a servir. Muchas gracias, Bolaños.